Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Savants, el espacio donde nos dedicamos a desentrañar los misterios de una de las condiciones más extraordinarias y enigmáticas de la mente humana. En nuestras entregas anteriores, hemos tenido la oportunidad de explorar cómo ciertas personas nacen con habilidades que parecen salidas de una obra de ficción, o cómo otros las desarrollan de manera inesperada después de sufrir una lesión cerebral. Hemos sido testigos de mentes asombrosas capaces de calcular calendarios completos en apenas unos segundos, de artistas que pueden recrear paisajes con un detalle fotográfico impresionante tras haberlos visto solo una vez, y de músicos que pueden interpretar piezas extremadamente complejas sin haber recibido jamás una sola lección formal de música. Siempre nos ha resultado fascinante la idea de que nuestro propio cerebro pueda estar guardando talentos ocultos, tesoros de genialidad que simplemente están esperando el momento adecuado para ser descubiertos. Pero esto nos plantea una interrogante que roza la ciencia ficción: ¿qué pasaría si no tuviéramos que esperar a un golpe de suerte o, en el peor de los casos, a un desafortunado golpe en la cabeza para liberar todas esas capacidades? ¿Qué pasaría si tuviéramos la tecnología necesaria para activar un interruptor que nos otorgara una habilidad savant, aunque fuera solo por un breve momento? Esta es la pregunta intrigante que nos convoca hoy. ¿Podríamos, con la ayuda de la tecnología o de ciertas sustancias específicas, forzar el estado savant en un cerebro considerado normal? Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y, en ocasiones, controvertido mundo de las drogas inteligentes o nootrópicos, y también en la técnica conocida como estimulación magnética transcraneal, o TMS por sus siglas en inglés. Imaginen por un solo instante que, con el simple gesto de tomar una pastilla, fuesen capaces de aumentar su nivel de concentración hasta niveles que nunca antes habían experimentado, o que pudiesen recordar cada pequeño detalle de un libro que leyeron hace ya muchos años. Esto es precisamente lo que prometen algunas de estas drogas inteligentes. Es importante aclarar que no se trata de drogas recreativas, sino que funcionan más bien como un proceso de afinamiento para nuestro motor cerebral, buscando potenciar la memoria, el enfoque o nuestra capacidad general de procesamiento de información. Por otro lado, nos encontramos con la estimulación magnética transcraneal. Para visualizarla de forma sencilla, piensen en ella como un imán extremadamente potente que se coloca con suavidad sobre una parte específica de su cabeza. Este dispositivo emite una serie de pulsos que crean pequeños campos eléctricos dentro del tejido cerebral. Es un proceso que no duele y el efecto real es como si le estuviéramos dando un pequeño toque eléctrico a ciertas neuronas para modificar su comportamiento. La idea central aquí es que, al estimular o inhibir ciertas áreas estratégicas del cerebro, podríamos ser capaces de despertar habilidades que hoy permanecen latentes en todos nosotros. Un ejemplo de esto es el trabajo del Dr. Alan Snatter, un reconocido neurocientífico australiano que ha llevado a cabo experimentos sumamente interesantes aplicando esta tecnología en la corteza prefrontal izquierda de personas sanas. Los resultados que obtuvo fueron reveladores, pues algunos de sus voluntarios mostraron mejoras temporales en tareas que exigen una gran atención al detalle, como el dibujo o la corrección de textos, e incluso mostraron una mayor capacidad para detectar patrones complejos dentro de secuencias numéricas. Llegados a este punto, la gran pregunta que surge y que debemos analizar con cuidado es si estos métodos realmente nos están acercando a la inducción de habilidades savant reales, o si se trata simplemente de mejoras temporales de funciones cognitivas que ya tenemos integradas. ¿Llegará el día en que podamos tomar una pastilla o recibir un tratamiento rápido que nos convierta en genios musicales o en calculistas prodigiosos por una tarde? ¿O es esto todavía una fantasía de la ciencia ficción y una distorsión de lo que realmente significa ser un savant? Para entender esto con claridad, necesitamos sumergirnos más a fondo en cómo funcionan estas herramientas y qué es lo que pueden y no pueden hacer por nosotros. Cuando nos referimos a las drogas inteligentes o nootrópicos, estamos hablando de un grupo muy diverso de sustancias diseñadas para mejorar la función cognitiva en individuos sanos, centrándose sobre todo en las funciones ejecutivas como la memoria, la creatividad o la motivación. No son sustancias que alteran la percepción en un sentido recreativo, sino compuestos que buscan optimizar el rendimiento mental. Dentro de este mundo, encontramos por ejemplo los racetams, como el piracetam o el aniracetam, que fueron de los primeros en aparecer. Se cree que estas sustancias actúan aumentando la actividad de neurotransmisores clave, como la acetilcolina, que es fundamental para los procesos de memoria, o mejorando el flujo de sangre en el cerebro. Podríamos verlos como un lubricante para los engranajes cerebrales, permitiendo que todo se mueva con más fluidez y eficiencia.
También existen sustancias como el modafinilo o el armodafinilo, que originalmente se desarrollaron para tratar trastornos del sueño como la narcolepsia. Sin embargo, se han vuelto famosos por su increíble capacidad para promover la vigilia y mejorar el estado de alerta y la concentración. Es algo así como darle al cerebro un café extremadamente potente y de larga duración, pero eliminando esa sensación de nerviosismo que suele acompañar a la cafeína. Por otra parte, incluso sustancias comunes como la creatina, que solemos asociar a los culturistas, tienen un papel en el cerebro al ayudar a las neuronas a tener más energía disponible, asegurando que nuestras baterías biológicas estén siempre al máximo. Incluso la combinación de cafeína con L-teanina, presente en el té verde, es una opción popular porque permite estar despierto y enfocado, pero con una mente relajada y sin la agitación típica del café solo. Pero, ¿pueden estas sustancias crear un savant de la nada? Aquí es donde debemos poner los pies en la tierra y ser realistas. La mayor parte de la investigación científica disponible sugiere que los nootrópicos, en el mejor de los escenarios, solo pueden mejorar de forma marginal las funciones cognitivas que ya poseemos. Piénsenlo como el caso de un atleta, si le das un mejor equipo o una dieta optimizada, su rendimiento va a mejorar. Pero eso no lo va a convertir de repente en un medallista olímpico si no tiene un talento base extraordinario. Una pastilla no va a lograr que alguien sin conocimientos musicales componga una sinfonía magistral, ni que alguien que no ha estudiado matemáticas resuelva ecuaciones de alta complejidad en segundos. Lo que sí pueden lograr en algunas personas es una mejora en la memoria de trabajo, que es la que nos permite retener y manipular información por periodos cortos, o tal vez reducir la fatiga mental durante el estudio. Pero esto es algo radicalmente distinto a desbloquear una habilidad savant, la cual implica una capacidad extraordinaria y muy específica que opera fuera de las normas de la cognición típica. Además, no podemos olvidar los riesgos, ya que los efectos a largo plazo de estos compuestos en cerebros sanos no se comprenden por completo y pueden provocar efectos secundarios como insomnio, ansiedad o incluso problemas cardiovasculares. Por ahora, la evidencia no respalda la idea de crear savants a la carta mediante sustancias químicas. Aquí es donde la estimulación magnética transcraneal entra en juego para elevar la discusión, especialmente gracias a la labor del Dr. Alan Snyder. A diferencia de los nootrópicos, la TMS no introduce químicos en el cuerpo, sino que utiliza campos magnéticos para interactuar con la actividad eléctrica natural del cerebro. Al colocar una bobina electromagnética cerca del cuero cabelludo, se genera un pulso, que atraviesa el cráneo sin dolor y crea una corriente eléctrica en una región cerebral específica. Esta corriente puede encender o apagar temporalmente la actividad de las neuronas en esa zona, funcionando como una especie de control remoto para nuestras estaciones de radio cerebrales. La hipótesis de Snyder es verdaderamente fascinante porque sugiere que todos nosotros ya tenemos acceso a un nivel de procesamiento de información crudo y literal, muy similar al que utilizan los savants. Lo que sucede, según su teoría, es que nuestro cerebro posee un mecanismo de filtro o de edición, asociado a la corteza prefrontal izquierda, que se encarga de organizar, clasificar y simplificar toda esa información para que podamos funcionar en el mundo de forma eficiente. Este editor interno nos permite ver el bosque en su totalidad, pero nos impide notar cada árbol individual de forma detallada. Snyder planteó que, si podíamos inhibir temporalmente este filtro mediante la estimulación magnética, podríamos permitir que la información detallada del hemisferio derecho emerja a nuestra conciencia. En sus experimentos, los resultados fueron sutiles pero muy sorprendentes. Algunos voluntarios, bajo los efectos de la TMS, se volvieron mucho mejores detectando errores gramaticales o de ortografía, lo que indica una atención al detalle muy superior a la normal. En el ámbito artístico, hubo casos notables, como el de un sujeto que, tras recibir la estimulación, fue capaz de dibujar un caballo de memoria con un nivel de detalle y una técnica de sombras que no poseía anteriormente. Era como si la técnica hubiera silenciado al narrador interno que intenta darle sentido a todo, permitiendo que la cámara del cerebro registrara la realidad de una manera mucho más pura y sin filtros. Otros participantes también mostraron una mayor facilidad para identificar patrones numéricos que antes les pasaban desapercibidos. Sin embargo, a pesar de estos hallazgos que parecen abrir una puerta a la esperanza, es fundamental mantener la cautela. Los efectos observados en los experimentos de Snyder eran estrictamente temporales, duraban lo que duraba la estimulación o apenas un poco más. Nadie se transformó en un savant de forma permanente.
Además, las capacidades que se desbloquearon eran incrementos de funciones que los voluntarios ya tenían, no la aparición de talentos totalmente nuevos a un nivel de genialidad absoluta. El savantismo real suele estar vinculado a un desarrollo atípico del cerebro desde etapas muy tempranas o a lesiones cerebrales muy específicas y casi nunca viene solo, suele estar acompañado de otras dificultades, como el autismo severo o problemas en la interacción social. La tecnología actual no es capaz de replicar esta compleja constelación de habilidades y déficits. Tampoco podemos dejar de lado las profundas consideraciones éticas que esto conlleva. Si algún día lográramos mejorar nuestras mentes a voluntad, tendríamos que preguntarnos quiénes tendrían acceso a esa tecnología. ¿Corremos el riesgo de crear brechas sociales aún más profundas entre quienes pueden costearse estas mejoras y quienes no? E incluso más importante, ¿qué significaría ser humanos si tuviéramos la capacidad de alterar fundamentalmente nuestras capacidades cognitivas con un aparato? No debemos olvidar que existen otras formas de estimulación, como la estimulación transcraneal por corriente directa o TDCS. Esta técnica utiliza una corriente eléctrica mucho más débil y constante a través de electrodos en el cuero cabelludo. Aunque es más barata y menos invasiva que la TMS, y ha mostrado algunas mejoras modestas en el aprendizaje o la memoria, las pruebas de que puede inducir estados Savant son todavía más limitadas y generan mucha controversia en la comunidad científica. En definitiva, la idea de que existe un interruptor Savant que podemos encender o apagar a nuestro antojo es increíblemente atractiva y poderosa. Los trabajos de investigadores como Snatter nos ofrecen pistas valiosas sobre cómo funciona nuestra percepción y sugieren que, al reducir el ruido o los filtros de nuestro procesamiento cerebral cotidiano, podríamos acceder a una visión más fundamental de la realidad. Pero decir que hemos encontrado la clave para crear genios es una simplificación excesiva de un fenómeno que es, por naturaleza, multifacético. El savantismo surge de una reorganización neuronal profunda que altera el funcionamiento de todo el cerebro, no solo de un área aislada. Las drogas inteligentes y las técnicas de estimulación son herramientas maravillosas para investigar cómo funciona nuestra mente y para mejorar funciones específicas en ciertos casos. Sin embargo, hasta el día de hoy, no han demostrado tener el poder de crear un savant en toda la extensión de la palabra. Nos han permitido ver destellos de lo que podría ser posible en el futuro, pero la complejidad del cerebro humano y el misterio que rodea al savantismo nos recuerdan que todavía estamos muy lejos de conocer todos sus secretos. Quizás la genialidad no es algo que podamos forzar mecánicamente, sino algo que emerge de la intrincada y única danza de nuestras neuronas, una danza que apenas estamos empezando a comprender. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje por las fronteras de la neurociencia y el potencial humano. Si te apasiona descubrir cómo la tecnología intenta descifrar los secretos más profundos de nuestra mente, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.